la importancia de quién decide. ¿Quién decide qué vale la pena conservar? Bueno, yo trabajo en el Museo del Cine, en el archivo del Museo del Cine, entonces mi trabajo diario tiene que ver con eso, con la conservación, con manipular material fílmico, y eso es un poco lo que sé. Y después está como el otro mundo, el de las plantas, la naturaleza, que es algo que me gusta mucho, pero de lo cual no sé más que haber hecho un par de cursos y estar siempre leyendo y tratando de saber. Y en esto de saber más, empecé a descubrir que estaban estos espacios que se llaman herbarios, que son lugares donde se clasifican plantas, se las seca, se las guarda como un archivo de plantas, básicamente. Y entonces me empecé a dar cuenta que en realidad no era muy distinto al trabajo que hacemos nosotros con las películas, y los lugares también eran muy parecidos. Y entonces ahí un poco surgió la idea de con la película empezar a ver qué conexiones había, o contradicciones, similitudes, o qué conexiones posibles había entre esos dos mundos. Y luego la película empieza a discurrir por ahí, y bueno, empezamos a encontrar un montón de cosas. Y el archivo en un principio no iba a tener tanto material de archivo como la película tiene, que igual tampoco tiene muchísimo. Pero el otro día me preguntaban cuánto porcentaje aproximadamente, y yo le calculé así un 30% sin pensar mucho. Pero porque la película era sobre el archivo, entonces me parecía que no era tan necesario empezar a sumarle archivo. Y además me parece que finalmente todo ese material, como vos decías, hay cosas filmadas hace más de 100 años, y hay cosas que filmé yo hace 10 años. El archivo es muy amplio en ese aspecto. Y me parece que todo ese material de archivo, en conjunción con lo que filmamos nosotros, que también al ser filmado en fílmico, un poco los conecta de alguna manera, no es tan distinto un material del otro, le daba como cierta cosa entre atemporal, y como la película tiene que ver mucho con el futuro, pues toda esta gente que está trabajando en la conservación trabaja ahora, pero pensando mucho en el futuro, en que todo eso que uno hace sobreviva la mayor cantidad de tiempo. Y también el pasado, pues todos estos archivos vienen del pasado. Entonces, esta mezcla de cosas filmadas hace mucho, de cosas filmadas ahora, me parece que hacía algo como complejo en términos de tiempo, que era algo que nos gustaba para la película. Yo creo que hay algo muy importante que a mí me importaba mucho, que es el trabajo, el registro del trabajo, que es algo que está muy presente en la película, porque se vean muchas, principalmente mujeres, trabajando de manera muy delicada, tanto con películas como con plantas, y eso a mí me parece muy atractivo, y es algo que siempre disfruto de ver como espectador y como persona cuando veo a alguien que sabe lo que está haciendo, y que es muy apasionada en eso que está haciendo. Y eso para mí tiene como mucho valor. Eh, en otro nivel, también creo que el espectador va a descubrir esos dos mundos, porque son dos mundos, como para mí lo era el de la botánica y de la conservación de plantas y los herbarios, totalmente desconocido. Creo que para un espectador común, tanto ese mundo como el de los archivos cinematográficos y la manera en que se trabaja con fílmico también. Entonces, son dos mundos que, que uno no conoce, el espectador común no conoce, y que me parece que va a llevarse, no es que va a terminar siendo un experto sobre ambos mundos, pero se va a llevar algunas imágenes y sonidos de dos trabajos que creo que son muy importantes. Y después pensar también, uno de los temas que plantea la película es qué hace uno en este intento por conservar las cosas importantes que tenemos a nuestro alrededor, y que para gente como nosotros son muy valiosos, como de repente una flor determinada que nos puede decir mucho acerca de, no sé, el cambio climático, o de cuánto tardan en florecer a diferencia de años anteriores, o las películas mismas, que muchas películas representan para un montón de personas eh, sentimientos. En el Gran Buenos Aires tenemos a Cinépolis Avellaneda, Pilar y Unicenter. Y la idea es, a partir de estos estrenos, ir yendo a distintos espacios en el país, y eventualmente también salir de los cines y empezar a hacer proyecciones en universidades. Hay museos de ciencias naturales y museos de distintas especialidades que están también interesados en mostrar la película, así que nuestra idea es todo el año que viene ir mostrando la película en distintos espacios, más allá de los cines.